Hola para todos, hablando de la Parashá, estamos acá en nuestro Ulpan, nuestro estudio acá en Mojonorá. Parashá Tetzaveh, la Parashá de las Begadim, las vestimentas del Kohen Gadol, de los Kohanim. Hablamos muchas veces de la importancia también de las vestimentas, que sean lindas también, que sean respetuosas también para el Kohen Gadol. Hoy queremos hablar un poco sobre la representación que tenían las tribus dentro de las vestimentas del Kohen. Y eso se encuentra en muchos puntos, tanto en el efod, el pectoral que tenía, sí, que allá estaban varias piedras preciosas, que en cada piedra preciosa había señales de una de las tribus. Y la importancia de estar con tu nombre escrito en estas piedras es tan grande que si recordamos del Midrash famoso, que cuando Yosef estaba para pecar con la mujer de Potifar, dice el Midrash que se reveló perante él una imagen de su papá, y su papá dijo: si usted va a pecar ahora, más un poquito vamos a construir el Beit HaMikdash, y va a ver el sacerdote con sus vestimentas, y usted no va a estar inscrito dentro de la vestimenta, no va a estar marcado en las vestimentas, y eso dio las fuerzas sobrenaturales para Yosef para vencer sus instintos. Quiere decir que nuestros patriarcas entendieron el mérito y la fuerza y la importancia que sus nombres sean escritos en las vestimentas del Kohen. ¿Por qué es tan importante así que hay una representación de las tribus en las vestimentas de los sacerdotes en el tabernáculo? Es simplemente pregunta interesante. El sacerdote, el Kohen, más que no estaba ahí por su propio mérito, no estaba ahí para pedir solo por él, sino que él estaba ahí para pedir por el pueblo de Israel. Entonces, si él tenía que estar por el pueblo de Israel, él era el representante del pueblo de Israel. ¿No es cierto? Hay banderas de distintos países del mundo, por ejemplo, no sé, como las banderas de Estados Unidos, tienen, ¿no es cierto?, una estrella por cada estado que tienen. O sea que ellos tienen que saber que es un país, pero que representan a distintos entes y que cada uno tenga su lugar en lo que se muestra para afuera. Algo parecido así se puede hablar con respecto al pectoral. El pectoral, ¿no es cierto?, era para recordar que el Kohen no estaba ahí por sí mismo, sino que estaba para representar al pueblo de Israel. Entonces, por eso, dentro de las piedras del pectoral había cada una de las piedras que representaba a cada una de las tribus, y también estaban, los nombres de ellos. Eso por un lado, ¿no es cierto? Que diferente de los políticos de hoy en día, que representan a él, su casa, tal vez por veces su familia, pero no mucho más. O a veces los intereses grupales, de donde él viene, pero lo que espera el pueblo de Israel, o lo que se esperaba del Kohen, era que la representación no sea grupal para una de las tribus. Después tuvimos ese problema cuando comenzó el periodo del reinado en el pueblo de Israel, que muy poco tiempo duró el reinado unido, y después del rey Shlomo ya se volvieron a separar por intereses de tribus, que no era lo mejor, ¿no es cierto? Y más una vez, la grande concurrencia, que es una concurrencia espiritual entre Yosef y entre Yehudá, entre Binyamin y Yehudá, entre Rachel y Lea, que hablamos muchas veces también sobre estas diferencias. Pero hay acá también en dos partes, ¿no? Una parte del pectoral, y también había en los hombros del Kohen también. Sí, lo de los hombros a mí me parece que es lo más interesante. La Torá nos dice que tenían que tomar dos piedras, que en español se dicen dos piedras ónix, y sobre ellos había que poner los nombres de los hijos de Israel. Pero acá nos dice algo muy interesante la Torá en Shemot 28, en el versículo 10, dice: 6 de los nombres sobre una piedra, y los 6 nombres de los otros restantes sobre la otra piedra, de acuerdo a su descendencia. Entonces era muy interesante. Entonces tenemos el Kohen, por un lado tiene acá el pectoral con las piedras de cada uno, pero acá, cada hombro, en uno acá y otro acá, los nombres del pueblo de Israel. O sea, mira para su derecha, de 6 nombres del pueblo de Israel. Mira para su izquierda, los 6 otros nombres. Y es algo que se usa mucho en el mundo moderno. Tzabá, que en el ejército hay también, eso me olvidé, ¿no es cierto? Los niveles, las insignias de los oficiales
están sobre sus hombros. ¿Qué es lo que yo cargo? Vemos que el Cohen ya tenía sus cargos hace miles de años, como nos dice la Torá, que tenía sus cargos sobre sus hombros, pero no era solamente. Cuando uno lleva un peso, ¿cómo se dice que uno lleva un peso sobre sus hombros? ¿No es cierto? Cuando uno lleva un peso. Entonces, el Cohen tenía que sentir el peso y a quién representaba. Porque cuando tengo algo acá adelante, puede ser que, no, mira, pero si lo tengo acá al lado de mi cabeza está mucho más cerca y me tiene que mostrar si voy para la derecha a quién tengo y si voy a la izquierda a quién tengo, o si voy para un lado solamente, si voy solo para las tribus de este lado y me olvido las de acá, no está bien. Sino que acá lo que le quería mostrar a veces al Cohen es a quién representaste, todo el tiempo presente, y también tener presente que si te vas mucho para un lado, te estás olvidando el otro. Es como las dos caras, ¿no es cierto?, de una misma moneda. Que eso es, me parece, algo que el Cohen tenía que tomar en cuenta sin privilegios a ninguna de las tribus. Hay que representar a todos por igual, que es la diferencia de lo que hoy en día la gente, ¿por qué tiene tanto desecho, tanto disgusto de la política? Porque apenas abriendo un poquito los ojos se ve como el que está ahí para representar, no está para representar a todo el pueblo por igual y a todas las partes del pueblo. El partido que representa, el grupo que representa. Y esta parte termina en el versículo 12, dice, y habrás de poner las piedras sobre los hombros del efod del pectoral, y dice, Avne Zikarom Livne Israel, piedras de recuerdo para los hijos de Israel, Benazaron et Shemotam Lifne Hashem, y va a llevar Aarón los nombres de ellos delante de Dios sobre sus dos hombros para recuerdo. Pero acá el recuerdo parecería ser un recuerdo doble. Por un lado que son recuerdos para los hijos de Israel. Puede llegar a decir que acá les quiere enseñar, hijos de Israel, fíjense, ustedes quieren estar delante de Dios. Aarón los lleva a ustedes, es el representante de ustedes delante de Dios. Vestido con los nombres de ustedes, él va a entrar delante de Dios. La pregunta que se les podía hacer es, ¿acaso Aarón puede entrar como representante de ustedes? ¿Ustedes son meritorios de que Aarón vaya delante de Dios con sus pedidos? ¿No es cierto? Si alguien quiere venir y pedirle a alguien a Dios, digamos que mandamos una carta, ¿no es cierto? Cuando a veces queremos pedir algo en este mundo, muchas veces mandamos cartas, mandamos un email, y a veces queremos mandar un representante que conoce más de cerca a quien queremos pedirlo. Acá el representante que quiere pedir más de cerca es Aarón. Pero también nos tiene que hacer acordar a nosotros, Aarón nos está representando, no le hagamos pasar vergüenza, ¿no es cierto? Eso es una cosa. Y por otro lado, también Aarón tenía que recordar que él está llevando también al pueblo de Israel, que Dios se acuerde de ellos. Tal vez acá hay un mensaje doble. Los hijos de Israel tienen que acordarse que Aarón los lleva. Y Aarón tiene que acordarse a quien él representa. Puede ser una de las explicaciones de esta importancia de por qué todo tiene que estar aquí sobre los hombros. Me recordé también que hay un midrash muy interesante también que puede completar la idea. Que si hablamos de las insignias del Cohen que representa su nivel, se cuenta que cuando David estaba escapando de Shaul, se encontró con Shmuel el profeta y sentaron juntos toda la noche discutiendo dónde es el local del Bet HaMikdash. Así dice el Midrash. No sabían dónde era. Impresionante. Hoy todavía no sabemos dónde era el Bet HaMikdash. En aquel tiempo había una incógnita. No sabía dónde era el Bet HaMikdash. ¿Dónde tendría que ser? Tendría que ser. Al final de las cuentas, David Amelech pensó que el mejor lugar sería el lugar más alto. La montaña más alta, allá es el lugar, como hay una halajá también del Bet Knesset, que cuando se construye un Bet Knesset, tiene que construir el Bet Knesset en el lugar más alto. Sí. Yo me recuerdo cuando llegué en Yeshiva de Beit El para estudiar, allá empezó la ciudad del poblado, era un poblado todavía, una pequeña ciudad de Beit El. Cuando empezaron a construir la ciudad, el Rosh Yeshiva, el rabino, dijo, mira, lo preguntaron, ¿dónde hacemos la estrada central? Dijeron, no será la entrada,
mira, acá en la montaña alta, allá el Bet Knesset, envuelta en la estrada, que era así que se construye una ciudad judía, el centro es Bet Knesset, y envuelta se hace la estrada. Así que el lugar más alto normalmente es el Bet Knesset, pero en el final de las cuentas dijeron, no, hay un pasú que dice, Uven Ktefav Shachen, quiere decir, hay que bajar un poquito. No siempre poner en la cabeza el lugar más alto, por veces bajar un poco para el hombro también. Entre los hombros. Y la Gemara dice también que el hombro es la parte mejor, la parte del animal, del toro, que se puede comer, más el gusto más gustoso es el hombro. Como quien diciendo, por un lado hay que tener una posición de, ¿cómo se dice?, de comando, de superior, como decimos, de un oficial que represente el pueblo de Israel. Por otro lado, un comandante tiene que tener un poco de anavá, de humildad también para bajar un poco sus maneras de mirar el otro, el mundo, y bajar un poco su nivel, sus insignias para el hombro, que no piense que él vale todo, él sabe todo, y él, que hace un tiempo atrás escuché lo que pasamos acá lamentablemente en Israel de la expulsión de Gush Katif, que pasamos, de toda la falla de Gaza que salieron los judíos, que solo llevó a más guerras acá en Israel lamentablemente. Aquel tiempo escuché que todos los ministros, toda la parte de la defensa, dijo para el gobierno que no hay ningún ventaja en términos de la paz que va a traer para el pueblo si vamos a salir de la falla de Gaza. Todos decían la misma cosa en el ejército. Pero es como el gobierno no escuchó. Y se puede decir, bueno, el gobierno son comandantes, al final de las cuentas hay que decidir de acuerdo con, hay que tener un rey que decide todo, no, hay que decidir, pero si usted no escuchas, todas las personas que están envueltas de usted, los sabios, eso puede traer desgracias muy grandes. Usted hablase de la división de las dos monarquías que hay entre Shevet Yehuda y Shevet... Los Shevatim, los 10... Rehavam y Yerovam, que fueron los dos primeros reyes que se fueron separados de la monarquía. Y sabemos que el hijo de Shlomo, Rehavam, uno de los equívocos muy grandes que hicieron allá también fue que escucharon las ideas del de los jóvenes y no de los ancianos, que lo hicieron para ser más fuerte con los impuestos, etc. O sea, hay que tener un poco de humildad también, un político bueno tiene que tener una humildad para escuchar otras ideas, escuchar lo que dicen las personas, escuchar lo que dicen los ancianos. Y eso me parece que representa un poco la fuerza de Aarón también en su hombro, como que diciendo, a pesar que yo soy el Kohen Gadol, soy sacerdote, pero están en mi hombro, yo puedo mirar para, mismo que están abajo de mí, lo miro también. O como para bajarlo, ¿no es cierto? Cuando alguien quiere a veces que alguien no esté muy arriba, entonces se lo baja un poco. Se lo baja desde los hombros. Entonces acá desde los hombros, Aarón también era ponerlo en su lugar correcto. O que a quienes representaban o tal vez a quien también tenía que escuchar, en parte. ¿Está bien? Bezrat Hashem, que tenemos la humildad de hacer buenas resoluciones. De la en nuestras casas también es la misma cosa. Por un lado el hombre tiene que ser un rey en su casa, y por otro lado se no escucha lo que se habla en casa, no se escucha a su mujer, sus hijos, lo que tienen que decir para tomar decisiones objetivas. Es algo no sadío para su casa. Bezrat Hashem, que podemos tener buenas resoluciones en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro gobierno también acá en Israel. Shabbat Shalom para todos.